En el mes de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En nuestra sección Tu Bienestar hablaremos acerca de este tema y para ello nos conectamos en este momento con el médico psiquiatra del Hospital Tomás Uribe, el doctor Andrés Felipe Ríos. Bienvenido, doctor, a esta sección de Tu Bienestar y hablemos acerca de este tema, cómo prevenir estos casos de suicidio. Lo primero que se puede identificar es que cada vez empiezan a rezagarse más en su hogar, empiezan como a aislarse, tienen poco contacto o poca comunicación inclusive con sus propios familiares, cambian cada vez querer más estar dentro de su cuarto, querer como comer o alimentarse dentro de su hogar, cada vez empiezan como a tocar temas un poco diferentes a lo que normalmente están acostumbrados a tocar con su familia, con sus amistades, y es que empiezan a verbalizar o a tocar temas con respecto a la muerte como tal. Empiezan a verse cambios en su estado afectivo, su estado de ánimo, se ven un poco como más tristes, más acongojados, lo que las personas normalmente le llaman como bajoneado, o sea, como ese bajonazo en su estado afectivo, y cambian básicamente estos comportamientos. Empiezan a dormir menos, empiezan inclusive a alterarse en la parte de la alimentación, cada vez comen menos, empiezan otros comportamientos al no solamente incluido dentro del hogar, también por fuera de su hogar, donde se empiezan a observar que cada vez hablan menos, socializan menos, tienen menos amistades, o algo que nos sirve mucho de identificar precozmente es las redes sociales. Por ejemplo, estas personas tienden a escribir como estados o empiezan a escribir frases que normalmente no lo hacían antes, como por ejemplo hablar sobre temas de la muerte, qué pasaría si yo no existiera en esta vida, o empiezan a colocar mensajes o imágenes alusivas a la muerte o al suicidio. Doctor, desde casa, ¿cómo se pueden identificar posibles comportamientos suicidas en medio de nuestros familiares? Sí, efectivamente. No necesariamente cuando uno está pasando por un dolor o cuando uno está pasando por un duelo, no necesariamente piensa uno en la muerte siempre, sino que hay personas que están predispuestas a presentar este tipo de ideas o este tipo de pensamientos, y básicamente es como ese malestar emocional que viene desde atrás, o un problema de depresión que ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Y eso no implica de que la persona, cuando está pasando por algún tipo de dolor o algún tipo de duelo, necesariamente piensen en la muerte. No todas las personas lo hacen. Es aquellas personas que ya tienen un antecedente, bien sea de algún malestar emocional previo, o que ya hayan tenido algún evento traumático en sus vidas que le condicionen a este tipo de comportamientos. ¿Desde qué edades generalmente se presentan estos casos de suicidio? Normalmente, en cuanto a las etapas de la vida donde más se frecuentan este tipo de pensamientos o conductas suicidas, es más en la etapa de la adolescencia, generalmente empezando cerca de los 13, 14 años hacia adelante, donde pasa la persona de ser una persona que está protegida por su hogar en la infancia y entran en el círculo de la sociedad, o sea, ya empiezan a socializar, empiezan a tener amistades, empiezan a buscar como una identidad por fuera de su hogar. Generalmente la etapa más común es después de los 14, 15 años e inclusive hasta los 29, 30 años. Generalmente por encima de los 30 años sí se puede presentar algún tipo de conducta suicida, pero no es lo común. Este en cuanto al primer grupo. Y existe otro grupo muy importante que no se le ha restado como el suficiente, o no se le ha prestado el suficiente cuidado, que son el tema de los adultos mayores. Se considera adulto mayor por encima de los 65 años. Generalmente estas personas también se ha visto en los últimos meses, inclusive ahora en pandemia, que se ha disparado muchísimo los casos de intentos de suicidio o los suicidios consumados dentro de la población geriátrica. ¿Por qué? Porque generalmente se tiende a normalizar todo lo que pasa en el adulto mayor. Cuando se normaliza, dicen, no, es que está abuelito, está viejito, él es así, ya que la vejez, que esto y lo otro, intentan normalizar algo que no es normal. Entonces se ha visto muchos casos de intentos de suicidio en los adultos mayores. Los adultos mayores, digamos que son en cuanto a la aparición de síntomas, son diferentes a los de los jóvenes o los adolescentes.
¿Por qué? Porque es que en los adultos mayores ellos generalmente tienden a no verbalizar nada. Más bien arrancan con otros tipos de comportamiento que están pues empujados por ese malestar emocional y son como por ejemplo la irritabilidad, la agresividad, tienden a perder la calidad del sueño, cada vez tienen más problemas y más discusiones con sus seres queridos, con sus familiares y empiezan en las confrontaciones. Entonces este grupo también es muy importante tenerlo en cuenta porque pensaría yo dentro de mi práctica clínica que por encima digamos que por detrás del adolescente vienen los adultos mayores en cuanto a las etapas más comunes para tener en cuenta la conducta suicida o el riesgo de suicidio. Doctor, desde el hogar, ¿cómo se pueden ayudar o apoyar a estos adultos mayores que presenten estos comportamientos? Algo muy importante en el adulto mayor es poderle dar como esa importancia que se merece como persona y como adulto mayor, porque normalmente uno ve dentro de nuestros hogares colombianos que el adulto mayor tiende como a la misma familia como a rezagarlo un poco. Entonces la persona cada vez se le quita responsabilidades o obligación, porque anteriormente ellos eran muy activos, después de que entran en esa etapa al adulto mayor ya le dicen no, usted ya quédese tranquilo, ya venga yo le ayudo, no haga esto, no haga lo otro, que mire que es que usted, qué peligro que de pronto se puede accidentar. Entonces le quitan muchas labores del día a día, inclusive el cocinar, le quitan la función de querer arreglar cosas dentro del hogar, pero como ese miedo de que como ya está viejito, entonces de pronto se golpea, se corta, entonces ellos cada vez se van sintiendo más inútiles. Y eso es algo que se ve mucho en la consulta, que una de sus principales causas de depresión o malestar emocional es el abuelito verbaliza y dice, me siento como un mueble viejo, me siento como rezagado en una esquina, mi familia no me pone cuidado. Entonces ahí es cuando empieza a manifestarse esos síntomas depresivos. ¿Qué se puede hacer para eso? Pues realmente es incluirlo, o sea, incluirlo dentro de su propia familia, incluirlo para comer dentro del mismo comedor, compartir con ellos, porque es que a la final los adultos mayores terminan siendo como los niños, o sea, hay que estar con ellos, estar pendiente de ellos, no delegarle cosas muy pesadas o muy difíciles, pero tampoco bloquearlos ni dejarlos pues como un mueble viejo, ¿cierto? Cuando se logra identificar alguno de estos síntomas depresivos o algo que me haga sospechar de una conducta suicida, inmediatamente acudir a los servicios tanto de consulta externa, acudir a los servicios de urgencias. Nosotros actualmente estamos manejando dentro de la salud mental, manejamos un tema muy importante que se llama la ruta de atención en salud mental, que es una ruta en la que nosotros logramos identificar a tiempo qué factores o qué síntomas me pueden contribuir a que aumente el riesgo de suicidio. Entonces eso es muy importante. ¿En qué consiste la ruta de salud mental? Por obligación y por ley, toda institución en salud debe tener o debe contar con una ruta de salud mental. Esta ruta de salud mental se activa en el hospital, en la clínica, en los colegios, inclusive en los adolescentes, los mismos profesores, los psicólogos del colegio, las instituciones universitarias. Toda persona que no necesariamente tenga que pertenecer al sector salud puede activar la ruta de salud mental. Entonces, una vez se logra identificar por las personas que rodean a este paciente o esta persona con riesgo suicida, es remitir inmediatamente al servicio de urgencias, al servicio que sea, ¿sí? Dentro de lo más cercano de donde se encuentre la persona. Gracias, doctor, por haber estado aquí en nuestra sección de Tu Bienestar respondiendo a esas preguntas sobre el tema del suicidio y cómo prevenir estos casos. Y ustedes, televidentes, si quieren que hablemos de algún tema en especial, pueden dejarnos o enviarnos un mensaje a través de las redes sociales. Sigan ustedes con más noticias.